Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo de Academia Hub, este vídeo de lengua de análisis sintáctico con el que ponemos un fin de la primera parte, digamos, a una serie de vídeos dedicados al análisis sintáctico. Recordáis, empezamos hace ya muchos meses analizando lo que era el sujeto, los sintagmas nominales, predicado, complemento directo, y con este de las adverbiales, de las oraciones compuestas subordinadas adverbiales o circunstanciales, digamos que damos por finalizada la explicación teórica de todos los tipos de análisis sintáctico que vamos a hacer de las distintas oraciones. Digo fin de la primera parte porque aún nos quedan muchos vídeos por hacer de análisis sintáctico, haremos muchos ejemplos de oraciones, haremos explicaciones más concretas, pero esta vez con este vídeo ya terminamos lo que es la parte más teórica de explicación de prácticamente todos los elementos que pueden intervenir en un análisis sintáctico de oraciones. En este vídeo vamos a ver lo que son las oraciones subordinadas, adverbiales o circunstanciales. Me decís mucho que me parezco a Vegeta 777 y desde que me lo estáis diciendo no puedo evitar pensar en eso mientras que hablo. Por lo tanto, si me notáis un poco más nervioso de lo normal, es por eso. También pido perdón por el sonido de estos últimos vídeos, pero es que la tarjeta de sonido la tengo en Alemania en reparación, a ver si en garantía, y estamos esperando una respuesta. Mientras tanto, me apaño con grabar con el micrófono de la webcam, así que el sonido pues pierde un poco, pero espero que sea lo suficientemente bueno como para que me entendáis perfectamente. Bien, las adverbiales o circunstanciales pienso que son las más sencillas de identificar en la oración, ya que son las que aparecen realizando la función del complemento circunstancial. Ya sabéis, complemento circunstancial de lugar, de modo, tiempo, de finalidad, etcétera. Vamos a ver todos los tipos en este vídeo, así que no os preocupéis. Digo que son las más sencillas porque mi experiencia docente es que normalmente algo que sí suele ser fácil es identificar por el significado, o suele resultar fácil identificar por el significado cuando estamos hablando de un complemento circunstancial de modo, un complemento circunstancial de tiempo, y salvo complicaciones puntuales lo soléis solventar con éxito. Vamos a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en una oración simple, un complemento circunstancial sería voy al cine todas las tardes. En esta oración simple, que solamente hay un verbo, tenemos un complemento circunstancial de lugar, nos dice dónde va, al cine, y un complemento circunstancial de tiempo, que nos dice cuándo va al cine, va todas las tardes. Sin embargo, si decimos lo mismo o algo parecido con una oración compuesta subordinada, diríamos voy al cine cuando no trabajo. En este caso tenemos el verbo voy y el verbo trabajo del verbo trabajar, cuando yo no trabajo. Seguimos manteniendo este complemento circunstancial de lugar y el cuando no trabajo, que incluye este verbo, el verbo trabajo. Ya como tenemos dos verbos, ya no podemos decir que es un complemento circunstancial de tiempo simplemente. Tenemos que decir que es una proposición subordinada. Sabemos que es subordinada porque depende de esta proposición principal, voy al cine. Porque si tú le dices a alguien, voy al cine, vale, tiene sentido. Pero si le dices cuando no trabajo, por sí solo no tiene ningún sentido. Depende de esta proposición principal para tener sentido. Por eso sabemos que es subordinada. Y aquí tenemos el adverbio cuando. Entonces, si sabemos que es una proposición subordinada y que está realizando la función de complemento circunstancial de tiempo, pues estamos hablando de un adverbial o circunstancial. Podemos decir que es una proposición subordinada adverbial de tiempo. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Pero profundizando más, ahondando más, complicándolo más, no nosotros, sino la vida, que es así de complicada. Tenemos que distinguir entre, digamos que existen dos tipos, las circunstanciales adverbiales y las circunstanciales no adverbiales. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? Pues bien, ambas, como vemos, son circunstanciales, lo que quiere decir que desempeñan la misma función, es decir, desempeñan la función típica de los adverbios como complementos circunstanciales, pero en este primer grupo se pueden sustituir por un adverbio y en este segundo grupo no se pueden sustituir por un adverbio. También hay por ahí otra clasificación de, por ejemplo, entre otros autores, Narbona, que dice que las circunstanciales adverbiales le podemos decir que son adverbiales propias y las no adverbiales le llama impropias.
dependiendo del autor que siga el manual que sigáis en clase o el que vuestro profesor tutor esté siguiendo, os la vais a encontrar como circunstanciales adverbiales o como adverbiales propias o circunstanciales no adverbiales o no adverbiales o adverbiales impropias, perdón, adverbiales impropias. Al final es lo mismo, vamos al mismo lugar, tanto por un lado como por otro. Esto es algo que en el análisis sintáctico, en la gramática, sucede mucho y es que los autores no se ponen de acuerdo, lo que provoca cierta confusión, por otra parte. Pero bueno, aquí estamos nosotros para superar cualquier cosa. Bien, lógicamente, este grupo, el de las circunstanciales abreviales que se pueden sustituir por un adverbio, pues son las más fáciles. ¿Por qué? Porque se puede sustituir por un adverbio y eso ya nos da mucha pista, nos da una pista muy grande. Aquí encontraremos las de lugar, las de tiempo, las de modo y las de cantidad. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una de lugar, aunque luego pondremos ejemplos detallados de cada una de ellas. Iremos donde tú digas. Aquí tenemos dos verbos, el verbo iremos, el verbo digas, y tenemos esta proposición subordinada con este adverbio donde, que sabemos que es un adverbio de lugar, y que se puede sustituir por un adverbio. Podemos decir iremos allí, ¿verdad? Y sigue teniendo significado. Pues entonces estamos ante un adverbial de lugar. Así de sencillo. Estas ya digo que son las más fáciles. Y en este lado, el de las circunstanciales no adverbiales, nos encontraremos con las causales, finales, condicionales, concesivas y las ponemos aparte porque estamos en las mismas. Otros gramáticos las sacan de aquí, de las adverbiales, las ponen en un grupo aparte por ellas mismas, que son las comparativas y las consecutivas, que también vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas y vamos a explicar dónde está la peculiaridad de estos dos tipos de oraciones y por qué se consideran un tipo aparte y no se incluyen dentro de las adverbiales para muchos gramáticos, aunque yo creo que lo mejor es explicarlas por su significado junto con las adverbiales o circunstanciales. Bien, pues vamos a empezar, por ejemplo, por las de lugar. Las de lugar, como su propio nombre indica, nos indican una circunstancia de lugar con respecto al verbo, donde se desarrolla la acción o donde se va a desarrollar o donde se ha desarrollado, y suelen ir introducidas por el adverbio donde o con la preposición delante a dónde. Por ejemplo, aparcamos el coche donde había hueco. Esta oración tiene dos verbos, el verbo aparcamos y el verbo había, y aquí encontramos este adverbio donde, que nos está indicando lugar, por lo tanto, esta proposición que incluye un verbo es subordinada de la principal y se puede sustituir por un adverbio. Podemos decir, aparcamos el coche allí. Pues sí, por lo tanto es adverbial, complemento circunstancial de lugar. Como vemos, esto no tiene ninguna dificultad y el truco de sustituir por un adverbio y la presencia del propio adverbio, indicando lugar, junto con el verbo, nos da las pistas suficientes. Vamos ahora con las de tiempo, que pasa exactamente lo mismo. Bien, esta nos indica el tiempo, la circunstancia de tiempo en el que se desarrolla la acción, y van introducidas por las conjunciones cuando o mientras y por las locuciones del estilo de antes que, tan pronto como, etc. Como por ejemplo, hazlo cuando puedas. Bien, pues esta oración tenemos dos verbos, el verbo hazlo, el verbo puedas y la conjunción cuando, que nos está indicando tiempo. Por lo tanto, estamos ante una proposición subordinada que se puede sustituir por un adverbio. Podemos decir hazlo entonces, hazlo siempre, hazlo pronto, por lo que estamos ante un adverbial de tiempo. Vemos que es también muy sencillo, igual que pasa con las de lugar. Se nos puede complicar con las distintas locuciones. Por ejemplo, también podemos ver que hay una que es desde que, lo veremos en más ejemplos, pero por el significado, por la semántica, se puede sacar perfectamente que estamos ante un adverbial de tiempo, sobre todo porque se puede sustituir por el adverbio. ¿De acuerdo? Entonces no os preocupéis. Hay otro tipo de tiempo, vamos a poner otro ejemplo, otro tipo de oraciones adverbiales que van introducidas directamente por un gerundio o por un infinitivo precedido por al más infinitivo. Como por ejemplo, al entrar al cine te vi. Aquí tenemos claramente dos verbos, el verbo vi, el verbo entrar,
por lo que estamos ante una oración compuesta y podemos decir que te vi cuando. ¿Cuándo te vi? Al entrar al cine. Como estamos ante un verbo, una proposición que incluye un verbo, pues es una proposición subordinada que nos indica tiempo. Nos está indicando el momento en el que te vi. Te vi cuando te vi. ¿Cuándo? Pues al entrar al cine. Por lo tanto, es una subordinada adverbial de tiempo. Podemos sustituirlo por el adverbio te vi entonces. ¿Cuándo te vi? Entonces, al entrar al cine. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con las de gerundio, introducidas por un gerundio. Podemos decir, en vez de al entrar al cine, podemos decir yendo al cine te vi. Pues yendo es el verbo que está en gerundio y nos está indicando el momento que estabas yendo al cine en el que la ves. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a pasar ahora a las de modo. Las de modo, ya sabéis que indican la circunstancia, la manera en la que se produce la acción, el modo, y suelen ir introducidas por las conjunciones como, que esta es un clásico, y según. Y también pueden ir introducidas, como pasaba en el caso de las de tiempo, que hemos visto ahora mismo, por el gerundio, por el verbo en gerundio. Vamos a ver un ejemplo. Me gusta correr oyendo música de U2 o U2. Precisamente hoy, 10 de septiembre de 2014, han sacado el disco nuevo, que lo han puesto de forma gratuita en iTunes. Y bueno, tras una primera escucha, la verdad que no me parece gran cosa, pero bueno, son unos clásicos, unos maestros y los utilizamos para nuestro ejemplo. Bien, centrándonos, aquí vemos gusta, que es el verbo, y oyendo, que es otro verbo que tenemos en gerundio, que nos está indicando la manera, el modo en el que te gusta correr, ¿de acuerdo? Por lo tanto, oyendo música de U2 será una proposición subordinada. ¿Por qué subordinada? Pues porque me gusta correr tiene sentido, pero oyendo música de U2, eso se lo dices a alguien así por primera vez y la verdad que te dice, ¿y cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la oigo cuando corro. Necesitas esta proposición principal para que tenga sentido esta subordinada, ¿de acuerdo? Y adverbial, porque la puedes sustituir por un adverbio. Me gusta correr así. Me gusta correr así. Por lo tanto, estamos ante un adverbial de modo. Y por último, para terminar con el grupo de las circunstanciales adverbiales, que recordad, son aquellas que se pueden sustituir por un adverbio como estamos viendo todo el rato, vamos a ver un ejemplo de las de cantidad. Lógicamente, el significado que aporta la oración es una circunstancia de cantidad con respecto al verbo y suelen ir introducidas por el adverbio cuanto. Estas no son muy habituales, pero también se usan. Por ejemplo, podemos decir corro cuanto puedo. Nuevamente dos verbos y nos está diciendo la cantidad que corres. Ni mucho, ni poco, ni para volverse loco. Simplemente corres pues todo lo que puedes. Podemos decir que corro cuanto puedo significa que corres mucho, corro poco. Se puede sustituir por un adverbio de cantidad, por lo tanto estamos ante una proposición subordinada adverbial de cantidad. Este tipo de las de cantidad, algunos gramáticos, volvemos a la de siempre, ni siquiera las contemplan, pero creo que como aparecen en nuestro maravilloso lenguaje, en nuestro español, pues tenemos que explicarlas en este momento. Bien, y como el vídeo nos está quedando muy largo, lo sé porque cada vez que llego al final de la pizarra soy consciente de que se está alargando la cosa. Vamos a hacer también dos vídeos, como estamos haciendo con todos los tipos de subordinadas, pero lo vamos a dejar aquí. Digamos que vamos a explicar en esta primera parte del vídeo las circunstanciales adverbiales y en el vídeo de continuación vamos a ver las no adverbiales. Pero no quiero despedirme de este vídeo sin algo muy importante, y es que, si os dais cuenta, estas adverbiales de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad, con estos adverbios, con el dónde, con el cuándo, con el cómo y con el cuánto, se pueden confundir con las adjetivas o de relativo. Claro, las veíamos en otro vídeo, pero podemos confundir, como van introducidas por el mismo tipo de palabra, por el mismo adverbio, podemos llegar a confundirlas, ¿verdad? ¿Cómo se distinguen? Bueno, esto daría para un vídeo en concreto, de hecho no lo descarto más adelante, pero bueno, a los que estáis aguantando todo este rollo y estáis por aquí, pues os lleváis de premio extra al final de este vídeo aprender cómo distinguir las adjetivas o de relativo de las adverbiales, de las circunstanciales adverbiales. Pues bien, se distinguen por dos motivos. El primero es que las circunstanciales, las adverbiales, no tienen antecedente, no aparece el antecedente.
y, lo más importante, se sustituyen por un adverbio, como hemos visto, cosa que las adjetivas o de relativo no. Ejemplos, pues a ver los haylos. Cuando llegaron ya era tarde. Vamos a comparar esta oración con esta otra, también introducida por el nexo cuando. Recuerdo el día cuando te conocí. Bien, si veis estos dos ejemplos, tenéis que ser capaces ya, después de la cantidad de vídeos que habéis visto, de decir cuál es la subordinada adverbial y cuál es la subordinada adjetiva o relativo. Por ejemplo, recuerdo el día cuando te conocí. Aquí tenemos el cuándo y aquí tenemos también el cuándo. Aquí vemos que recuerdo el día y hay un antecedente, ¿verdad? Que es día. Está hablando de ese día. Vemos que no se puede sustituir por un adverbio. Recuerdo el día, entonces. No, no se puede. Y aquí, sin embargo, el cuando aparece sin antecedente, ya era tarde cuando llegaron y se puede sustituir por un adverbio. Podemos decir que entonces ya era tarde. Pues bien, estos son los dos trucos, estas son las dos cosas que hay que tener en cuenta. En este caso estamos ante una adverbial de tiempo y aquí estamos ante una adjetiva o de relativo. ¿De acuerdo? Pues igual pasa con el cómo, igual pasa con el dónde. Vale, pues bien, lo dejamos aquí en esta primera parte del vídeo. Os dejo para que os toméis una Coca-Cola y nos vemos en la segunda parte donde vamos a hablar de las circunstanciales no adverbiales, causales, finales, condicionales, concesivas, etc. Hasta ahora.